que viene y os protegeré de los invasores. Tengo mucho miedo. ¡Socorro, socorro! ¡Vamos a morir todos! ¡Piu, piu! ¡Tengo mucho miedo! ¡Ay! ¡Te devoraré a ti y a todo tu pueblo! ¡No lo consentiré! ¡Pues os devoraré igualmente! ¡Muere, bicho horrendo! ¡Oh! ¡Corten! Muy bien, chicos, por fin hemos terminado. ¡Sí, hemos terminado! ¡Wow! ¡Que te quites, bicho! ¡Qué asco! En Aragón se rueda. Premio Simón del Cine Aragonés 2023. 7 de mayo a las 19 horas. Auditorio de Zaragoza. Like you were my only man. Hey, I did not give you nearly everything that a woman possibly can. Honey, you know I did, but it's time I tell myself that I can't stand the pain. Well, I'm gonna show you, baby, that'll make it once again. So come on, come on, come on, come on, you take it. Take another little piece of the heart now, baby. Have another little piece of the heart now, darling. Oh, yeah, yeah, yeah. Well, break another little piece of the heart now, baby. You know you got it, Lord, if it makes you feel good. When you're out on the street looking good, and baby, deep down in your heart, yes, you know that it ain't right. 'Cause you never, ever, ever hear me, baby, when I'm crying at night. And honey, I cry all the time, but each time I tell myself that I think I've had enough. Well, I'm gonna show you, baby, that a woman can be tough. So come on, come on, come on, come on, you take it. Take another little piece of the heart now, baby. Have another little piece of the heart now, darling. Oh,
Con todos ustedes, Patricia Coronas, conductora de la gala. A veces me gusta imaginar que vivo dentro de una película, porque el cine es la poesía de lo visual. El cine es como un espejo en el que te miras y te ayuda a sensibilizarte y a sentir que formas parte de una comunidad. Y esta comunidad, la nuestra, como dice la cultura popular de las Jotas, se compone de 30 partes de franqueza, 20 de desinterés y 50 de nobleza. Todo eso es un aragonés. Esta tierra, si no lo saben, es tierra natal del cine. Y cuando yo me imagino viviendo en mi película, la secuencia de inicio siempre es la misma. Toma general de una plaza llena de personas que respiran juntas. Respiremos juntas. Otra vez, que esto es muy bonito. Y una tercera, porque no hay dos sin tres. Y de seguido, la secuencia inicial de mi película siempre es así. Suena en Huesca una campana, en Zaragoza un cañón y en Teruel unos amantes de mi querido Aragón. Y yo allí, en lo alto del Pirineo, soñando que la nieve ardía. Y por soñar tonterías, soñé que Canal Roya no se perdía. Y ahora sí, buenas noches Aragón y bienvenidos a la 22 edición de los Premios Simón del Cine Aragonés. ¡Claro que sí! ¡Ra, ra!
Si aún no entendéis por qué deseo vivir dentro de una película, pues os voy a contar qué beneficios reporta el cine. Mira, te relaja. Durante los 5 minutos, 10, 15, 1 hora, 2 que dure este audiovisual, tú, te olvidas de tus marrones, de tus problemas, se quedan fuera. También ayuda a mejorar la empatía o a tratar con temas un poquito complicados, machismos, racismos, fascismos, feminismos, pichismos, puntillismos. A través del cine mucho mejor. También, queridos y queridas, ayuda a tener un poquito de cultura general. Pero cuidado, ¿eh? Porque aún hay gente que cree que Beethoven solo es un perro. Ayuda también a sentir catarsis. O sea, tú estás en el cine... ¡Ay, el glamour! Es que soy toda glamour, perdón. Tú puedes sentir catarsis y sentir en tu piel el odio, la ira, la sed de venganza, sin sufrir las consecuencias directas de esos actos. Y si aún no estáis convencidas de los beneficios del cine, para la healthy people, que está muy de moda, yo, bueno, a lo mío, el cine, si tú ves cine de terror, de suspense, thriller, películas de estas que yo digo que de jetazo, que no te puedes quitar de delante de la pantalla, pues quema calorías, produce un estrés positivo. Es más, hay un estudio de la University of que dice que ver la película del Resplandor de Stanley Kubrick quema 184 calorías, o lo que es lo mismo que 40 minutos de caminata. Toma ahí, peña. Y ahora sí, antes de comenzar y entregar yo el primer premio de la noche, os voy a dar unos consejitos para que esto tenga ritmo como las películas, los cortos y los documentales que producís, que no parezca esto una gala de notarios. Con respeto, pero ríase a gusto, porque es que es verdad, nunca se va a reír tanto de un notario como... Porque gente muy maja y honradísima, pero ritmo... Entonces, si alguna de ustedes va a subir a entregar un premio, como ya lo sabéis, estar prevenidas y... llegas y tu frase aquí, la única, no hace falta más, es... El premio es para... ¿Ok? Porque si no nos vamos a alargar, empezarán a sonar las tripas porque no habéis cenado y seguro que habéis venido sin merendar algunas. Bueno, en el caso de que ganéis un premio, el 99% de las personas agradecemos al mismo tipo de gente, ¿no? A mi familia, a mis compañeras y a amigos. Familia, amigas, compañeras. Entonces mi propuesta es que si vas a dedicar el premio a este tipo de personas, tú subes, por ejemplo, el premio es para Patri, o mejor, para Pitita. Tú subes aquí y dices, dedico el premio a mis FAC. Y vamos acortando, ¿vale, peña? Bueno, antes de entregar el premio, deciros también que este año la Academia se ha puesto... ¡Uy, qué glamour tengo por aquí! Bueno, céntrate. ¡Guau! La Academia este año está muy creativa y si la gente decís, quiero un minuto de gloria, grábate en casa. ¿No? Porque de ritmo aquí entendéis todas. Y el público que no hace películas también entiende que es el tener ritmito, ¿no? Entonces, la propuesta es, no vamos a hacer como en los Goya, porque encima nos cogieron hasta el nombre de Aragón. Bueno, normal, necesitan nuestro arte. Si te pasas del minuto, yo generosamente generaré un bocinazo atroz. Es súper elegante lo que voy a hacer ahora y súper efectivo, ¿vale? Un momentito, lo voy a coger, me preparo así un instante, igual que tengo glamour, me lo guardo y pasará solo en el caso de que os paséis mucho. Me encanta, hay gente que me está mirando como, ¿esta pava de dónde ha salido? Le grañé en Huesca, España vaciada. ¡Ahí va los pueblos! ¡De ahí salgo! Espera. ¡Ay! Que se me ve el viso. Bueno, por eso lo llevo. ¿Vale? Espero no tener que hacerlo, pero tampoco me importará. Si os pasáis de un minuto, peña, quedáis avisados. ¡A ver el tacón! Sí, así será. Será así. ¡Pam! ¿Ha quedado claro? Ante todo, dignidad. Espera. Ay, espera, que tenía un toque final, porque para hacer... Ya habéis visto la faja por un poco más. Para hacer un cine más inclusivo y una sociedad más inclusiva, pues yo me he vestido de Aragón porque es mi tierra. Pero más colores, para que sea
más inclusivo y más humano todo, que creo que hacia ahí tenemos que ir. ¡Ay, qué divina estás! Y ahora voy a entregar el primer premio de la noche a la mejor película. ¿No? ¿En serio? Ah, ni de coña. Bueno, no voy a entregar el premio por ahora, pero os dejo con la cosecha cinematográfica de este año. A tope. Entregan el primer bloque de premios Juan José Badiola, doctor en veterinaria e investigador. Joseba Palacios Bilbao, director de la zona norte de la Sociedad General de Autores de España. Y María López Insausti, presidenta de la Asociación de Empresas de Artes Escénicas de Aragón. Buenas tardes a todos.
Nos ha tocado ser los primeros en proceder a la presentación de los premios que se conceden y, por supuesto, a las personas que lo van a recibir. En mi caso, voy a entregar el premio a la mejor obra por su contribución social. Es decir, simplemente que el cine es una industria, es arte, pero también tiene un compromiso social. Tiene que tener un compromiso social. Y, por supuesto, es un instrumento muy importante para el servicio público. Bueno, esperemos que cuando la persona reciba la obra que lo cumpla, pues cumplirá también todos esos objetivos. Las obras nominadas a Mejor Obra por su contribución social son Francisco Franco, El Republicano. Fundación EQ. Escribirlo y escribir un libro. El picor La cebolla de Fuentes, El legado. Antonio Baldovín. La ternura que tiene, la jugosidad, esa dulzura que tiene no tienen las demás. La maternal. Pilar Palomero. Hace 40 Luz años de gas. Ana Asión Suñer. Sabía que iba a tener una vida de 40 años. Ya estamos trabajando para construir otra central, una central solar que tenga otra duración de 40 años. Y Eva también. Laura Torrijos Bescós. Y ella también era una niña bastante normal, supongo. En este caso, el Premio Simón de Cine Aragonés 2023, a la mejor obra por su contribución social, se otorga a Luz de gas, de Ana Asión Suñer. Muy buenas tardes. Lo primero de todo, muchísimas gracias a todas las compañeras y compañeros que han creído en este trabajo, nos han apoyado y nos han dado este galardón con una competencia tan difícil en una categoría que consideramos fundamental, que esté en estos premios y en todos estos trabajos que son tan necesarios. Y, por supuesto, me voy a sumar a lo que decían anteriormente, las gracias al equipo estupendo que hemos tenido aquí, una representación, Fernando, Joaquín, Carlos, a todas las personas que han participado, a los entrevistados, a parte del equipo que no está aquí, como José Ángel, como Gaby, como las compañeras del departamento, Chon, Pilar, a Julio, porque siempre está conmigo en esta y todas las aventuras que llevamos a cabo juntos, a mi familia, por supuesto, a mi hermana, a mis padres. Y este premio, lo he dicho de carrerilla, yo creo que estoy apurando bien el minuto, ¿no? Pero lo más importante de todo, y lo que sí que voy a decir un poquito más despacio, es que este premio sin duda pertenece a todas las personas que creyeron, que defendieron y que lucharon por un territorio, por un patrimonio y por una gente que no queremos que caiga en el olvido. Son las personas, son los pueblos mineros del carbón que han vivido con
creyendo, ¿no?, en toda la industria energética que durante tanto tiempo pues, nos ha acompañado y que, insisto, luchamos y reivindicamos porque no tiene que desaparecer, porque no tienen que hacernos luz de gas y hacernos creer que no ha existido una realidad que está en nuestras memorias y que queremos que siga y que no quede en el olvido. La memoria es algo que siempre desde estas iniciativas sociales pues, tenemos que reivindicar y creer en ellas. Había una persona que defendió precisamente estos pueblos y la verdad es que allá donde esté Joaquín Carbonell, estoy segura que estaría muy orgulloso de este galardón. Y para terminar, simplemente también este premio es de la persona que durante muchos años estuvo levantándose a las 4 de la mañana para ir al desmonte de Ariño, para venir a casa, para traernos el pan y que junto con mi madre nos enseñó a mi hermana y a mí los valores fundamentales en la vida como son la perseverancia, la bondad y el amor por su trabajo. Así que, mamá, papá, esto va por vosotros. Gracias. Los que tenemos que hablar hoy aquí. Pero bueno, como me han puesto delante, pues algo habrá que decir. Vamos, simplemente agradecer en nombre de la Sociedad de Autores a la Academia la invitación que nos ha hecho para poder participar en este acto, que creo que es un acto pues muy importante y necesario para reivindicar, poner en valor el sector audiovisual en esta tierra, que creo que lo merece. Y nada más, los nominados son... Los nominados a Mejor Sonido son... Irene Solanas. Fleta, tenor, los que mito. no podían pagarse esa entrada, demostraba un poquito cómo era, ¿no? Un ser humano que amaba a las personas. Irene Solanas. Para entrar a vivir. Ajá. Juan Monge. Dativa. No puedo moverme. ¿Qué pasa? Leo Dolgan. La maternal. ¿Por qué no has ido hoy al instituto? ¿Eh? ¿Por qué? Porque ha estado vomitando estos días. Ricardo Bullón. La Bordeta. Un hombre sin más. ¿Y qué lo has encontrado en la fundación? Pues fíjate, sí, porque yo ¿No realmente... ¿Tú no sabías de su existencia? No, yo de su existencia no sabía para nada. El premio Simón al mejor sonido es para Irene Solanas por Fleta, tenor, mito. Hola, buenas noches. Bueno, muchísimas gracias por el premio a la Academia y a Patricia y a Germán por confiar en mí. Y bueno, yo simplemente quiero dar las gracias y sobre todo, darle las gracias a mi familia y a mis amigos que me han apoyado siempre y en especial a mi familia. Y este premio se lo dedico a mi madre, que para eso hoy es el Día de la Madre. Muchas gracias. Bueno, yo tampoco sabía si tenía que hablar o no, pero lo que quiero es felicitar a la Academia del Cine de Aragón y a mis compañeros de las distintas asociaciones de profesionales y de empresas audiovisuales. Creo que la labor asociativa es fundamental para que consigamos tener un sector y una cultura en Aragón poderosa y representativa. Gracias.
Los nominados a mejores efectos especiales o visuales son Yo me uní al grupo Carlos después de López hacer- Irigaray. y Eva también. David Guirao. El Vidal Mayor, la joya de la identidad Ni aragonesa. baile, ni jurado, ni nadie que haya de juzgar puede aceptar precio, regalos, ni promesas, ni tratos. Javier Polo. Polygonal Factory. Metaverso, mundo espejo. Si quiere mandar su comentario para los 134.473 usuarios conectados, recuerde comprar criptoespejos para compartir su mensaje. Juan Remacha. Dativa. Ha sido un placer, 45. Pedro Santero. La Bordeta, un hombre sin más. la medalla de Aragón a título póstumo a José Antonio Labordeta, una Jornada de de las luto en memoria del autor que comenzaba. Y el premio a los mejores efectos especiales es para David Guirao, por El Vidal Mayor, la joya de la identidad aragonesa. No sé qué decir. La verdad es que no me lo esperaba. Estaba muy emocionado por participar en esta fiesta y esto es un peso increíble. No tengo nada preparado, estoy en blanco. Para un ilustrador esto es horrible. Así que simplemente quiero decir que gracias a Isabel Soria, porque tiene un talento increíble, siempre está trabajando por poner en valor el patrimonio de nuestra comunidad. Y ha confiado siempre conmigo, en este caso para poner en valor el trabajo maravilloso que hizo el Vidal Mayor. Y todos sabemos que este trabajo, como el mío en el mundo de los libros, es un trabajo en equipo, es un trabajo que necesitamos de unos a otros y sin lugar a dudas el premio es tan merecido para mí, gracias a la Academia por confiar en su trabajo y en Emilio Gazo, que es el que pone el ritmo, el color, la vida a todas mis ilustraciones. Muchísimas gracias a todos y gracias, Patricia. Con todos ustedes, Begoña Escándalo, presidenta de la Asociación de Comerciantes de la Zona Centro de Zaragoza y estilista de moda, y Miguel Ángel Berna, bailarín y fundador de la compañía Danza Viva.
Señoras y señores, muy buenas noches. Es para mí un gran placer estar aquí en esta pasarela. Para mí sería pasarela por moda en este escenario y, cómo no, el poderlo compartir además con un gran artista como es Miguel Ángel. La verdad es que yo estoy aquí representando al pequeño comercio aragonés y particularmente a la Asociación de Comerciantes de la zona Centro Zaragoza. En la película de mi vida he tenido muy claro que va siempre unido música, moda y cine, y prueba de ello es que muchos de los asistentes han venido vestidos hoy con grandes diseños de artistas aragoneses, y para mí eso es un gran honor, puesto que así haremos que siga el comercio fuerte en la ciudad y no decaerá. Muchos de vosotros, actores, artistas, cantantes, políticos e incluso nuestro director, han dejado ser asesorados hoy por unas firmas aragonesas como son Protocolo, como es Susana Perte, también por Escándalo Deluxe y también muchísimas tiendas que han colaborado en esto. Así que no podía ser de otra forma más que dar yo el premio al mejor vestuario en los premios Simón 2023. Y los nominados son... Las nominadas a mejor vestuario son... ¿Estás bien? Arantxa Ezquerro. La Maternal. Hola. Isabel Genís. Hola. Nona. ¿Cómo estás? Bien. ¿Y tú qué? Bien, tranquila. ¿Tú qué tal? Pues aquí, sin hacer nada. Ana San Agustín. Metaverso. Mundo espejo. ¿Os dais cuenta? Más tiempo van a Ana San Agustín. Para entrar a vivir. Voy a cocinar. ¿Vale? Pilar Sicilia. Dativa. No te dejo. También puedo hacerlo sin tu permiso. Y el premio Simón del Cine Aragonés 2023 al mejor vestuario es para Arantxa Ezquerro, por La Maternal. Me da muchísima vergüenza estar aquí. Quien me conoce lo sabe. Que me acerque, gracias. Es que ya me quiero ir, eso es lo que me pasa. Gracias a la Academia por creer que me merecía este premio, porque para mí es muy especial, porque normalmente no se premia a vestuario contemporáneo, actual. Y es igual de difícil o más que época. Así que gracias a la Academia por creer que yo me merecía este premio. Se lo quiero dedicar, por supuesto, a todo el equipo de La Maternal, que, gracias Pilar, ya sabes todo el cariño que te tengo, cuánto te quiero. Y en especial se lo quiero dedicar a todas las chicas de La Maternal, que el trabajo con ellas fue súper especial, fue súper bonito, porque ya sabéis que muchas de ellas eran madres adolescentes. Y en especial también a una parte del equipo que siempre se olvida, que es el equipo de dirección y producción. El equipo de dirección hizo un trabajo fabuloso porque las niñas tienen horario limitado de trabajo y los bebés más. Así que a todos ellos se lo dedico este premio. Gracias. Buenas noches a todos. Es un placer estar en esta sala tan maravillosa que tantas veces me ha tocado estar en el escenario y esta vez me toca estar aquí en el estrado. Detrás de las cámaras normalmente hay personas, hay profesionales, artistas diría yo, que trabajan en la sombra y que sin ellos pues, no sería posible nada de lo que pasa. El premio, los nominados para mejor maquillaje y peluquería son... Los nominados a mejor maquillaje y peluquería son... Hombre, nosotros con el aval de Ana los padres Brunet. hemos Para sacado entrar a vivir. normal, ¿no? Joder, qué suerte. Ha sido una movida, ¿eh? Oye, porque seguimos hablando de hipotecas. Carmen Argüés. La Maternal. No. Ay, qué lindo, una foto así.
Hay una foto, ¿queréis que os haga una foto? Irene Tudela. La Bordeta, un hombre sin De más. alguna manera también pudo o supo aglutinar pues toda la actividad cultural. Eso es así. Jesús Larrodé Oca. Dativa. Es imposible y eso no es porque es imposible, así que no es. Sí, así es. Manuel Sin y Quique Franco. Las tres revelaciones. Mucho gusto, señora monja. Y el premio Simón del Cine Aragonés 2023 a Mejor Maquillaje y Peluquería es para Manuel Sin y Quique Franco por las tres revelaciones. Bueno, muchísimas gracias a todos, especialmente a la Academia del Cine Aragonés. Y bueno, pues quiero pasaros con mi compañero Manuel, director también de este cortometraje. Muchas gracias. Bueno, te lo paso, se lo dedico también a Quique porque él me acompaña durante 24 años en todas mis locuras y esta última locura ha sido hacer cine. Entonces me puse a estudiar cine de la mano de Carlos Val y al final he acabado haciendo esto. Entonces ha sido una locura con 9 actores, 8 extras, 55 escenas, 20 escenarios diferentes. O sea, una locura. Lo hemos grabado todo en un pueblo porque nos encantan los puebletes, porque somos muy de pueblo, somos de aquí, entonces nos encanta. Se lo dedicamos también a Hinojés, que nos están viendo todos. El pueblo de Hinojés, también de Graus, porque yo he nacido allí y me conocen todos. Les mando un saludo desde aquí. La Guarres, por supuesto, que también mis padres eran de allí. Y entonces, bueno, pues voy a nombrar, también quiero felicitar, que mira, de la cabeza, antes de que pase Patricia, me da miedo que pase Patricia por aquí ya, con la bicicleta. Bueno, quiero dedicárselo a todos esos actores, quiero nombrarlos, que no se me escape ninguno, por favor. Choni Azin ha sido la protagonista, la he metido por maizales, la he hecho tirarse por el suelo, revolcarse. Bueno, Julio García también ha sido el cura del pueblo. Es la historia de una monja muy loca, que al final la pobre se vuelve tarumba cuando va al pueblo y ve que todo ha cambiado, ¿no? Entonces, bueno, la pobre le he puesto de vuelta y media a todos lados. También quiero agradecer también a Amparo Baró porque tiene la nominación a Mejor Actriz. Alfonso de Sentre también en mi película también está nominado a Mejor Actor y gracias a ellos por por estar aquí en mi película. Y luego pues también quiero nombrar a Inma Chopo, a Juan Linares, que han sido bailarines del Plata. Me gustaría que otra vez volviesen a abrir el Plata y tuvieran trabajo otra vez allí, porque es que es lamentable lo que está pasando. Y bueno, pues también Arturo, que era el marido de Choni, venía a los rodajes y le dije, tienes una cara de malo, es que necesito que hagas de criado del cura, o sea, es que al final es que tiene cara de psicópata, se lo dije, digo, no te enfades, pero es que de verdad, y genial, él lo hizo genial y bueno, fue un personaje más porque en los rodajes puedes ir innovando y puedes saltarte el guión y puedes hacer lo que quieras, ¿no? Entonces fue una cosa muy divertida, estuvimos todos ahí, bueno, lo pasamos muy bien. Y bueno, simplemente gracias a todos, y bueno, es una locura más, no sé, no me dejo a nadie, ¿me dejo a alguien? Le dedico también esto a mi familia, a las personas que han venido con nosotros a vernos y... bueno, quiero también nombrar a Miriam, Martín, Teresa, Lázaro, que también, ellas son las amigas del cura, son las 3 alcahuetas que están con el cura, son amigas del cura, compinchadas con él. ¿A quién me dejo más? Porque ya no, ya están todos. A Juan Linares le he nombrado. Y ya nada más, ya no os doy más la tabarra y ya, perdonad. Gracias.
Y en lo alto el Pirineo soñé que la nieve al y por soñar lo imposible soñé que tú me querías. Come on. Me quiere va soñé y en lo alto el Pirineo soñé, oh yeah, oh que yo no soñé, Muchas gracias. Vamos. ¿A dónde me estás sacando? Hombre, hoy es un día muy maternal. ¿Eh? Porque la maternal, el Día de la Madre. ¿Qué es el Día de la Madre? No se me ocurría mejor manera que salir. ¡Ay, felicidades a todas las madres, eh! ¡Ay, hija mía! Están despiertos, ¿eh? Aunque a veces parezcan hologramas, están despiertos. ¿No te has pintado? No, cariño, no. Que a veces reaccionan. Que vamos a hacer lo que te hacía tanta ilusión. Ojo que se asusta. Es el del principal y le gusta la cosa seria. Que vamos a hacer el homenaje. ¿El homenaje? Que tú querías hacer al cine aragonés. ¡Hombre! ¿Eh? Hombre, claro, venga, cariño. Madre. Sácame la silla. ¿La silla? ¿La silla? La silla porque estas piernas no me aguantan. La silla. La silla. ¡Ay, cuántos espectadores! ¡Qué guapo todo! Compórtese, madre, que la conozco.
Y le traigo también el cuaderno que sé que me va a hacer volver a ir. Pero, ¿has visto tú qué guapa va mi hija? Con Hombre. esa cosa ahí en la cabeza que parece la princesa Leia. Luego- La Leia. La princesa Leia. Que son churros ansotanos, pero auténticos, ¿eh? Autentiquísimos. Luego daré el premio. Los churros son de Casa Tomás. Tomás. Porque la tradición hay que respetarla y nombrarla. Y me los ha puesto una mujer de Casa Mañas y pediría un aplauso para ellas por su generosidad. Gracias. Venga, ahora el homenaje y bueno. luego entrego el premio. Venga, Vamos. madre. Vale. 1, 2. Mamá, la canción, aquí en la moza. La canción. Eso. A ver si me voy a hacer pis de la emoción. Madre. Eso no se puede decir, Eso no cariño. se puede decir. Va, la canción, 1, 2, 3 y tocas. Ya, toco. Eso. No hay Titanis ni trilogías, no hay Spielbergs ni tiburones, no está la Marvel ni está la Pixar, no está Godzilla ni está King Kong, no es Nueva York. Aquí no hay Hollywood ni Schwarzeneggers, no hay Terminators que es Schwarzenegger, no hay pingüinos, no está el Batman, no está el Joker, ni está la Metro, no es Bollywood. Pero lo que tenemos, lo que sí queremos en Aragón, tenemos grandes leyendas, Don Eduardo Jimeno, la primera peli del cine español, el bandido cucaracha, la gran Luisa Gabasa, la gordeta Carlos Saura y Buñuel. ¡Ay, el Buñuel! El Buñuel me hizo un bombo. Madre, por favor, venga. Vale. El segundo de Chomón creó la ciencia ficción. Y ahora alguno de vosotros, creadores y creadoras, podríais hacer una saga para Agustina de Aragón. El paseo de la fama es el paseo de las damas. Nuestra Laura, la más diva de Aragón. Pero lo que tenemos, lo que sí tenemos en Aragón. Madre, que se me hará, que se me hará. Es verdad. Buen cabezón. Entre la silla y el atril, esto nos ha quedado para entrar a vivir, ¿eh? ¡Ah! ¡Para entrar a vivir! ¿Te has sentido bien? Ay, yo me he sentido como en el Edén. Las estamos metiendo todas. Aquí no me ¿Y vas a ahora? meter tú. No. Madre, por favor, que están aquí las gerifalcias. Contrólese. Que ahora sí, junticas, sácanos en la tele. Saca una mujer así, que esto es lo que tiene que ver el mundo, así. Que soy de Borja. Eso es verdad. Se nota en la cara del Eceomo. Pon cara de Eceomo, mamá. ¡Ay! Y ahora sí, antes de irnos, voy a entregar el premio a la mejor actriz aragonesa. Ya está el Manuel. ¿Tampoco? ¿Que no la deja? Bueno,
cariño, que no te dejan. Pues no pasa nada. En un momento vuelvo y ya te digo yo que yo entrego un premio. Y no me hagáis que salga con la bocina, que lo estáis buscando alguno, ¿eh? Si no salgo es porque no me deja la academia, que si fuera por mí. Vamos, madre, vamos. Ya, es que vamos... No os mováis ninguno, que yo puedo con todo y con mi madre. Toma una silla, venga. Así, muy bien, mamá. Espérate, no pasa nada. Que no Ay, veo. comparte el flequito. El flequito del tren. No, 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 no. Con todos ustedes, Esther Borao, directora general del Instituto Tecnológico de Aragón, y David Chapín y Sergio Falces, directores de Aragón Musical. Bueno, buenas noches a todos y enhorabuena a la Academia por esta gala y por permitirme estar aquí hoy compartiéndola con vosotros. En mi trabajo siempre he intentado, que es el mundo tecnológico, mezclarlo con ese lado artístico de alguna forma y también mostrar a otros, ¿no?, que se pueden unir. Porque, bueno, siempre nos dicen desde pequeños que o eres de letras o eres de ciencias y existe al final una barrera imaginaria que debemos romper. Las cámaras, las luces, la edición, la postproducción, al final del todo también es tecnología, hay física y matemáticas detrás. Pero al final sin esa mirada, sin esas historias, sin esa ilusión que nos contáis gracias a esta tecnología, pues no sería posible, ¿no?, que llegara a la sociedad. Así que muchas gracias por compartir con nosotros, a todos los nominados, vuestro arte, vuestra mirada y vuestras historias. Y ahora os dejo con los nominados. Los nominados a Mejor Dirección Artística son... Carlos López Irigaray y Laura Torrijos Bescós. Y Eva también. Eva se convirtió en la líder de la clase y creó un ejército en mi contra. Jorge Brusau. Metaverso, Mundo Espejo. Todas las regiones emocionales del cerebro. Pero para oler hace falta poder respirar. Julia Sopesens y Eus Barrera. Para entrar a vivir. Tenemos 2 baños. Este es el principal. Luis Sorando. Solo un ensayo. Pilar Sicilia. Dativa. No le importa nada. Solo come. Y el premio Simón de Cine Aragonés 2023 a la mejor dirección de arte es para Pilar Sicilia. Bueno, muchas gracias. Creo que esto va a ser un problema para la dinámica de la gala porque no esperaba subir y no me he preparado nada. Así que voy a hacer un poco lo que al final parece que hacemos todos, que es dar las gracias, que es lo que nos apetece hacer. Bueno, yo quiero compartir también el premio con todo el equipo de Dativa, que estamos aquí, no sé...
No sé si nos querrán volver a invitar porque nos lo estamos pasando muy bien y somos un poco gamberros. Por supuesto, con todo el departamento de arte, con Rubén Blanco, con María Masuco, con Jesús, que también estaba nominado para maquillaje, y con Laura Coria, sin la que no tendríamos este cartel. Quiero darle las gracias también especialmente a Manuel Will, al director de fotografía, que evidentemente sin su labor esto no se vería como se ve, por supuesto. También darle las gracias y compartirlo con una persona que no formó parte del proyecto, pero sí que forma parte de mi trayectoria profesional, que es Jesús Bosquet. Él, como dijo Paula Ortiz, sabe mirar al otro lado, yo todavía no sé, pero bueno, él me ha obligado y me ha animado sobre todo a seguir intentando hacer eso, y creo que gracias a él en parte también es esto. Ya para terminar, por supuesto, darle las gracias también a mis padres y a mi hermana que permiten y entienden que me ausente de vez en cuando me meto en estos proyectos, y por supuesto a Dani Calavera, porque él nunca, jamás habla de Dativa, del cortometraje en singular, nos corrige enseguida cuando hablamos de su cortometraje, dices nuestro corto. Yo estoy de acuerdo que le hemos puesto imágenes, le hemos puesto música y lo hemos introducido en la dimensión del movimiento, pero al final, Dani, es tu oscura, poética, humanística y maravillosa pesadilla, salida de tu imaginación, con la que yo creo que todo el equipo nos sentimos rápidamente identificados, y por eso trabajamos también tan fácilmente y de una manera pues, tan humilde y tan bonita. Para terminar, decir algo también sobre el cortometraje, para aquellos que, tanto los que lo habéis visto como los que no voy a hacer apología, pero sí que voy a agradecer que la historia sea, o deje espacio más bien para algo, para lo que yo siento que la sociedad parece que tenemos menos tiempo cada vez, porque vivimos en el ya, en el inmediato, en el si podemos tomar un atajo lo tomamos. En Dativa lo que sucede es que hay un momento para la reflexión y también para estar dispuestos a sentirnos incómodos, porque la reflexión además que propone es bastante inquietante e incómoda, y creo que ahora mismo pues, parece que nos da miedo pensar un poco, nos da miedo sentirnos incómodos, y creo que necesitamos hacerlo también para seguir creciendo creativamente y de manera personal. Así que bueno, ya acabo porque creo que mi discurso está durando más que el corto, así que muchas gracias otra vez. Gracias. Hello, hello. Buenas noches, buenas noches, buenas nit. Que vaya musicazos de aquí. Quiero de verdad un fuerte aplauso para esta gente que... y Vicky Lafuente lo está haciendo también brutal. Son una muestra de lo que se hace en Aragón en la música. Es una muestra, hay muchísimas muestras, afortunadamente hay muchísima gente que hace muchísima buena música de diferentes estilos, y es una gozada. Nosotros, bueno, pues dirigimos los premios de la música aragonesa. Nos sentimos, hoy que es el Día de la Madre, saludos mamá y mamá de mis 3 hijas también, que nos sentimos un poco, si no madres, si nos sentimos un poquito hermanas mayores de los premios Simón. Les doblamos en edad. Vamos camino al 25 aniversario. Ya sabéis, la gente que está aquí, que estáis en la cultura, lo difícil que es sacar un proyecto cultural y llegar a los 25 años, a cuarto de siglo. Lo vamos a conseguir, y de hecho en unos días, ¿vale? Lo anunciamos aquí, en unos días presentamos ya el cartel, siendo que acaban de ser los premios hace nada, porque esta gala no va a ser la habitual, no va a durar lo que dura una gala, y queremos empezar a dar noticias ya, y queremos que bueno, pues que se vea que hemos conseguido, llegamos a los 25, sí, al fin. Nada, por supuesto, dar la enhorabuena a la Academia del Cine Aragonés también por este 12º aniversario, y que, por supuesto, lleguéis a los 25 como nosotros, así que adelante y mucha fuerza. Nada más, simplemente los nominados a Mejor Banda Sonora son... Los nominados a Mejor Banda Sonora Original son... Álvaro Aragüés. Para entrar a vivir.
Andrés Bernat. Dativa. Eduardo Pérez Hernández. Metaverso, mundo espejo. Sé quién quieres ser. Crea tu aventura. Únete a nuestros desafíos diarios. José Ángel Almunia Borruel. Y Eva también. Okaz Enigma. Inarkam. Premio Simón del Cine Aragonés 2023 a la mejor banda sonora original para Álvaro Aragüés por Para entrar a vivir. Bueno, muchas gracias y gracias, Sergio, por también pedir un aplauso antes para los músicos porque lo iba a hacer yo. Así que es un honor subir aquí y que me entreguéis vosotros el premio y encima que me acompañen este pedazo de músicos. Voy a intentar ser breve. Estoy muy emocionado. Quiero dar las gracias a la Academia por darme este premio. La verdad es que es muy emocionante. Y sobre todo quiero dedicárselo a la familia, a mi pareja Koba, a todo el equipo de Para entrar a vivir, a los compañeros de West Music, Nieves y los músicos que me acompañan. Me hace especial ilusión este premio porque esta banda sonora fue la primera que hice a través de mi proyecto West Music. Y bueno, recibir un galardón pues cuando cumple un año que empiezas con un proyecto muy difícil que lucha precisamente por la música y por los artistas de aquí, pues da mucha energía y anima mucho a seguir adelante. Así que muchas gracias y solo quiero añadir viva la música aragonesa y el cine aragonés. Me parece muy raro maquillarme para esto. Hoy es un día especial. Siempre he pensado que en ese otoño con aroma de verano comenzó todo. Comenzó mi vida. ¿Duele mucho París? Carla es el peor dolor que existe en el mundo. Estoy segura que esta casa está hecha para vosotros. Para entrar a vivir. Avanzando, cumpliendo este camino. Hace casi 1000 años, en la Europa medieval, se pintaba sobre los muros de las iglesias cristianas. Ella le gusta que le haga todo. ¿Y a mí qué me vas a hacer tú todo? No. Eso has dicho, ¿eh? Un auténtico kamikaze del rock, un ciclón antisocial que despunta por sí mismo y sin permiso de nadie. Enseguida me di cuenta que en este oficio, por muy bien que lo hagas, nadie repite. Aficionado a la fotografía, Chomón emprende un viaje a París que marcará su vida. Esto no te saca agua, Miguel. Vete tú a saber. Que nombre que no. Aragón TV con el cine aragonés. Recibimos en el escenario a Jorge Vecino, director de BMW Goya Automoción, y Estíbaliz Centeno, coordinadora técnica de Aragón Filcomisión.
Hola, muy buenas noches. Lo primero de todo, querría felicitar a la Academia por esta maravillosa gala que estamos viendo hoy y agradecerles también que hayan contado con nuestra empresa, con Goya Automoción y BMW, para dotarles de movilidad para los actores y todos los que habéis disfrutado de nuestros movimientos estación, auditorio, estación. Y nada, siguiendo los consejos que nos ha dado Patricia, que fuéramos dinámicos y rápidos como los valores de la marca que represento, vamos a pasar directamente a ver los nominados al mejor montaje. Los nominados a mejor montaje son Álvaro Mazarrasa, Florian Rey, de luz y de sombra. Una de las grandes personalidades del cine español de la primera mitad del siglo XX. Germán Roda y Nacho Blasco. Fleta, tenor, todos mito. Los medios a su alcance para la difusión de lo que él quería, la ópera. Juan Remacha. Dativa. ¿Me oís aún? ¿Dónde estoy? Pablo Aragüés e Iván Castel. Para entrar a vivir. No hay nada que os venga bien. A lo mejor tenéis que pensar en alquilar. Roberto Torrado. La cebolla de Fuentes, el legado. 2 metros y medio, y después ya a remudar. Tenías que tener el cebollino limpio. El ganador del Premio Simón de Cine Aragonés 2023 en la categoría de Mejor Montaje es para Germán Roda y Nacho Blasco por Fleta, tenor, mito. Muchas gracias en primer lugar a la Academia y a los miembros por seguir organizando esto, ya que es muy importante. Y bueno, quiero agradecer a las instituciones que hicieron posible este documental, que nos ha dado muchas alegrías y estamos muy contentos. Y bueno, dar las gracias, por supuesto, a Nacho, que desde que empezamos con este proyecto y con el guión, pues ha sido una mano, ¿no?, que me ha ayudado siempre, no solo en este proyecto, sino en otros más. A mi familia, a mis amigos. Y bueno, sobre todo se lo quería dedicar a una gran amiga, que es una de las amigas que más me ha hecho reír en la vida y que creo que nos ha hecho reír a todos nosotros aquí, que es a Laura Gómez de la Cueva. Bueno, yo me sumo y sigo dando la enhorabuena a la Academia por juntar cada año, porque yo creo que es una cita obligatoria, necesaria, dar un homenaje a los profesionales locales y, sobre todo, premiar a esta gran industria. Y, sobre todo, también me hizo mucha ilusión que me diesen a entregar este premio a profesionales que elevan a un nivel superior muchas veces a localizaciones, a paisajes, a sitios que ellos lo saben mirar de otra manera, y es impresionante cómo queda luego en la gran pantalla. Aquí vamos con los nominados. Los nominados a mejor fotografía son Adrián Barcelona. Metaverso, Mundo Espejo. La herramienta Respirar, con la que podréis seguir actualizando vuestra representación virtual. Adrián Barcelona. Maxi. Para entrar a vivir. Maxi, no tiene gracia. Maxi. Daniel Vergara. Fleta, tenor, los años mito. De éxito de Fleta, 8, 9 años de éxito de Fleta, fue el mejor tenor del mundo. José Carlos Ruiz Cantarero. La Bordeta, un hombre sin más. Del abuelo, de vuestro abuelo, porque creímos que era el sitio más idóneo. Manuel Buil. Dativa. 45.
¿Consientes que te coman los ojos? Premio Simón del Cine Aragonés 2023 a la mejor fotografía es para Manuel Buil por Dátiva. Buenas noches. Muchas gracias a la Academia, lo primero, por seleccionarme, porque la competencia era increíble. No somos conscientes del nivel que hay en Aragón y eso se merece un aplauso, la verdad. Así que... Lo ha dicho muy bien Pilar. Gracias a Calavera, por supuesto, que es el padre de esto. Y gracias a todo el equipo de Las Bestias, porque es increíble trabajar con vosotros, de verdad, de corazón. Alma también, va por ti. Y es el primer premio que me dan, igual es el último, así que Inés, papá, mamá, va por vosotros, os quiero. Muchas gracias. Con todos ustedes, Ana Roche, actriz aragonesa, y Xavi Bruna, miembro del Sindicato de Actores y Actrices de Aragón. ¡Guau! ¡Qué pasa andar por este escenario! ¡Qué gusto andar por este escenario! Y qué maravilla poder entregar este premio, porque estaba pensando qué decir, ¿no? La gente aquí se prepara, pues es alucinante, los discursos que se preparan son maravillosos, ¿no? ¿Qué digo? Mira, yo no quiero decir nada, yo quiero celebrar con mis compañeros en vida de todos sus triunfos. Eso es lo que quiero. Así que vamos a ello, vamos a esos nominados. Los nominados a Mejor Actor son... Alfonso de Sentre. Las tres revelaciones. Felicitaciones, mi día de mi santo. Un momento. Jorge Usón. Para entrar a vivir. De la casa. Pues nos lo llevamos. Que nos hace mucha falta. Uy, sí que están carísimos. Por favor. José Luis Esteban. Metaverso, mundo espejo. Leo Céspedes Sabater. El padre bueno. Y te ve el agua. No la veo, pero la oigo. A ver si conseguimos. Rubén Martínez. La maternal. Premio Simón del Cine Aragonés 2023 al mejor actor, ¡Jorge Usón! Muchas gracias. Bueno, quería felicitar a la Academia por esta gala, por esta resiliencia, a mis compañeros nominados y las nominadas, también actriz. Quería felicitar a la película Para entrar a vivir, a Pablo, a Marta, peliculón, espero que la podáis ver, se vea muchísimo.
quería, de alguna manera, quería transmitiros que estoy rodando una serie ahora en Madrid y me encontré el primer día de rodaje con un chico que se llama Pablo, que hizo el sonido de Grupo 2 Homicidios, la serie de Aragón Televisión. Desde aquí lanzó un mensaje nada subliminal, a ver si seguimos haciendo series en Aragón, producción de aquí, ficción. Bueno, Pablo, gracias. Pablo es muy joven, es de aquí, y me lo encontré allí y se nos iluminaron los ojicos, porque claro, nos encontramos fuera de nuestra tierra. Él me dijo que no podía sostenerse aquí, tiene que andar buscando trabajo fuera. Quiero reivindicar, igual que el maestro Labordeta ya nos dejó bien dicho, que reivindicar la figura de los individuos, los colectivos, las empresas, digamos, los grandes eventos, el turismo, está asociado al cine, pero los artistas, el pensamiento, el ensueño, lo que modifica incluso a la vida democrática. Hay que pelear por esos individuos que no tengan que irse, esos artistas que están a la intemperie o exiliados, ¿no? Por eso yo creo que vamos a lanzar aquí un grito para que esto se cumpla a corto plazo. Quería simplemente, gracias, que no quiero alargarme, me vais a permitir que dedique este premio a una de las grandes figuras de la historia de la cultura aragonesa, que es Laura Gómez La Cueva, íntima amiga. Vamos a honrar nuestra vida con la de ella, por el legado que nos dejó de amor, de tesón y de trabajo. Muchas gracias. Hola, buenas. El Sindicato de Actores y Actrices de Aragón, como miembros de la compañía, pues tenemos siempre el gran placer de entregar el premio a los compañeros. Y este año pues queremos recordar que el año pasado la ganadora del premio a Mejor Actriz fue la sindicada, amiga y maravillosa actriz que ha dejado un gran vacío por rellenar. Un beso, Laura. Y gracias. Y como ha dicho Jorge, hay que mantener su legado y aquí en esta tierra tenemos unas maravillosas actrices que son las que vamos a premiar ahora mismo. Las nominadas a Mejor Actriz son Amparo Baró. Las tres revelaciones. Seguro que está bebé, pero bien. Vamos, que entre los dos acaban con ella. Ya veréis que pronto se va del pueblo. Ana Esteban. Dativa. Creo que cuando habláis con ella, lo llamáis rezar. Carmen Barrantes. Solo un ensayo. Isabel Genís. Nona. Mi abuela, que no me puedo tranquilizar. No te podemos ayudar si no entendemos qué está pasando. Explícanoslo despacio, por favor. Es imposible. Luisa Gabasa. Para entrar a vivir. Y en estas condiciones tiene de todo. Y todo en orden. Vamos, para entrar a vivir. Y el premio Simón del Cine Aragonés 2023 a la Mejor Actriz es para Luisa Gabasa por Para entrar a vivir. Hola a todos y todas, no soy Luisa. A Luisa le hubiese encantado estar aquí, pero no nos puede acompañar esta noche porque está al otro lado del océano, está rodando una película. Hace unos días me escribió y me pidió que en el caso de que resultase premiada esta noche, que por favor leyese unas palabras por ella. Perdonad que traiga el móvil, pero me he dejado el papel en casa.
Y os voy a leer lo que ella me ha pedido que transmita. Buenas noches desde Brasil, soy Luisa Gabasa y quiero agradecer a la Academia de Cine Aragonés que me haya concedido este premio. Un premio muy querido y ya conocido que recibo con todo orgullo. Enhorabuena a todas y todos mis compañeros y compañeras nominados y premiados. Finalmente, quiero dedicárselo a mi querida y admirada amiga Laura Gómez La Cueva con un abrazo infinito. Gracias de nuevo y feliz noche. Os he dicho que iba a entregar un premio y voy a entregar un premio. Ahora me he empoderado, no soy Patri, soy Pitita. Y esto es un premio Pitita. Hombre, para algo el mío, nena. He chequeado con compañeros y compañeras que se dedican al cine y me han comentado que de la función como menos valorada y que pringa mogollón eso, fotos, 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 mira qué locas están. Lo sé. Pues me han dicho que era la figura del meritorio o best boy. Entonces a mí me gustaría, si aquí alguien se ha dedicado a esto, que levantara la mano. ¿Alguna habéis trabajado de meritorio, meritoria, meritorie, best boy, best girl, best lo que te dé la gana? ¿No hay nadie? Ahí está. Ponte de pie, ponte de pie. Sí, ponte de pie. El premio Pitita 2023 para el meritorio es para ti. No te muevas, que lo importante no se mueve, que voy yo. No, voy a bajar. Anda, si bajo. Cógeme, cógeme. ¡Ay, que me caigo! No quisiera molestar, ¿eh? Ha flipado, que me he rozado con él. ¿Dónde estás? Aquí. Tan, ta, ta, tan, ta, ta, tan. Y este premio es para él, pero también para todas las personas que hay detrás en la industria del cine que no se ven en las carteleras, a veces no se ven ni en los subtítulos porque no los leemos cuando acaba la película, y por la gente tan loca como tú que os dedicáis en Aragón a hacer cine. ¡Ole tu huevo! ¡Ay, tengo más! ¡Ay, Miguel Ángel! Yo fui jotera, no a tu nivel, pero bueno. Miguel Ángel, hay que hacer cosas en la vida y hay que tomar la iniciativa. ¿Cómo? En el 1905, el Teatro Cine Farrusini. No lo sabéis, sois del cine, un poquito de cultura. Pues se instauró en la calle San Miguel, donde estaba el Teatro Goya, y decidió, me quedo en Aragón, me quedo en Zaragoza y me instauro y hago el primer cine. Y tened cuidado, porque a veces en esta ciudad, lo digo aquí, a veces no sé qué pasa, que de repente hay un cine elegante y lo convierten en hamburguesería. ¡Oh! Lo que ha dicho la loca, lo he dicho. Y ahora quería entregar algún premio más, porque tengo accessits. Como candidatas nominadas. Mira, tengo 3 accessits. Toma, tú por hacerme... Toma un caramelo, nena. Así chupas algo. Venga. Está ahí con el móvil. Así. Quería dar uno a la Aragón Film Commission, que está muy bien tu trabajo, pero si tanta gente viene a grabar aquí es que estamos cobrando poco. ¡Pedir más! ¿Dónde está la de la Film Commission? ¿La de la Film Commission? ¡Ay, señora! A sus pies, literalmente. Toma. Mira, este mismo, Rosa. Es pinchable, pero con cuidado, ¿eh? Ay, por favor, fuerte aplauso. Aragón Film Commission. Y... pide más. ¡Ay! Las tarjetas. Bueno, tomad, son mías. Estáis flipando. Para casting estoy muy a tope yendo a los pueblos de bolo, no me llaméis. Tomad por ahí, tarjetas. Tengo otro premio que quiero entregar. Claro, va a sonar raro porque va a caer todo en la misma familia, pero bueno. Como payasa, bufona y actriz, creo que se curró mucho esta ente. Su trabajo, aparte que siempre se lo ha currado. ¡Ay, que me desmayo! No, es mentira. Pero tras la pandemia, una persona que estuvo ahí al callo, contactando con la Unión de Actores. Y a título personal, Pitita, Patri Coronas, le quiero dar un premio al Sindicato de Actores y Actrices de Aragón. Queda raro porque hoy lo estáis petando. Ana María. Que sepáis que Ana María, te llaman para un trabajo, dices, ¿cómo está? Y te coge el teléfono siempre, te asesora. Ponte de pie, Ana María, con ese escotazo. Que va siempre ahí de sport. Open the boobies. Open the boobies. Allí. Qué vergüenza me están haciendo pasar.
Vergüenza, pero si tú eres actriz, chica, Eva Dan y todo eso. Mira, que se ha quedado abierto y te va a pinchar. Enhorabuena. Este sindicato. ¿Qué? Que me va a decir una cosa. ¿Esto? ¿Sí? ¿No te exime? Sí. De mi mermelada de tomate. Eso es verdad, es que hago mermeladas. Valgo para todo. Te la traeré, más mujeres. Y el último... ¡Ay, me vocal! ¡Me vocal! Me dice, está muy bien, como vete lejos. Bueno, aquí está la peña creativa. Espera, que quería lanzar un beso para ti. Porque antes de dar el último premio... los 5 minutos que me he pasado, ¿no? Vale, cariño. ¡Dilo, dilo! Peteta, yo soy tu madre. ¡Ale, tu coño! ¡Ah! ¡Ay! Es que quiero entregar el último y me da igual ser repetitivas, pero cuando hay cosas que decirlas, hay cosas que decirlas. A mí, quien me enseñó a premiar la vida y a tener un espectáculo en el que regalo premios es Laura Gómez La Cueva. Y yo la quiero nombrar porque la adoro y porque va a estar siempre inspirándonos a todas. ¡Un aplauso, Peña! Y el último... No lo puedo dar a los políticos, que estamos en campaña. Pero se lo voy a dar a una peña que ya tienen la media una edad. Hay gente joven también, pero la media de la academia está arriba. Y llevan currando muchos meses, te lo digo yo, y les volvemos locos, redes sociales, imágenes... ¡Jesús! ¡Up! ¡Jesús, eres el president! Este premio, que te vean, que te vean. Para la academia, por curraros tanto la gala. Venga, allí. Venga. Y ya que si no, cine dogma. Todo en una toma, grábalo, grábalo. Fernandito, una toma continua. Grábame de aquí hasta que me vaya al pueblo al huerto, a hacer las mermeladas, dogma. La vida, premiar. ¡Empoderados! Y con todos ustedes, Jesús Marco Murillo. No. Ahora va. Jesús Marco Murillo, presidente de la Academia del Cine Aragonés. Señor consejero, señora vicealcaldesa, no voy a decir más cargos porque sois muchos, queridos políticos, concejales, concejalas, etcétera. Muchísimas gracias por estar aquí. Público en general, amigos, amigas nominados, muchísimas gracias. No sabéis lo que impresiona desde aquí ver la sala como la estoy viendo ahora. Esto me dice que estamos aquí por algo, ¿no? Por el cine aragonés. Un gran aplauso para el cine aragonés, por favor. Ay. Y eso que parece que nos ha costado un poquito. Yo pensando, pues yo recuerdo cuando era un jovencito y hablábamos de, pues fíjate, oye, tal personaje, si fuera americano, vamos, harían películas, harían series, pero no, es de Zaragoza y no lo conoce nadie. Y, oye, tal deportista, hoy, si fuera francés o fuera, yo qué sé, también americano, tendría sagas, tendría largometrajes. ¿Y por qué ocurría eso? ¿Valorábamos más, o se valoraba aquí, sobre todo en esta tierra aragonesa, más los de fuera que lo que teníamos adentro? ¿Y por qué?
Y pensando un poco dije, pues a lo mejor es porque todavía no nos lo creemos. Pero bueno, hoy mirando hacia adelante, como estoy viendo, digo, me parece que ya nos lo estamos creyendo, que casi llenamos la Mozart y aquí cabe muchísima gente, que somos amantes del cine aragonés, que por fin las instituciones nos están ayudando a sacar adelante proyectos, que hay una Film Commission que está esforzándose para que vengan aquí gente a rodar. No sé, algo ha ocurrido. Y lo que ha ocurrido, y vuelvo a repetirme, es que ya nos lo estamos creyendo. Nos estamos creyendo que valemos, que tenemos talento. ¿Qué tenemos que hacer para que no se nos vaya la gente fuera de Aragón? Pues dar la oportunidad. Es un grito que pedimos a las empresas, sobre todo a los productores, que vengan aquí a Aragón, por favor, que de verdad produzcan películas, que no tengamos que siempre echar mano de Barcelona, de Madrid, que aquí puede haber empresas que produzcan películas y ya las habrá. Hay que estar contentos de lo que estamos consiguiendo, de verdad. Y lo que queríamos hacer desde la Academia, que yo me acuerdo cuando el primer año que se nos ocurrió la idea de decir vamos a premiarnos entre nosotros y tal, pues no, como que no, jolín, ¿para qué? Decíamos, ¿no? ¿Para qué? Sí, total, sí, no nos va a hacer caso nadie, no nos conoce nadie. Yo creo que ya ahora, después de 12 años, sí que se nos conoce, se está viendo el cine que se hace en Aragón, se está viendo el potencial que tenemos, nos reconocen más allá de Aragón, estamos ganando Goyas, hay verdaderos profesionales que ya tienen reconocimiento incluso hasta fuera de la frontera de España. ¿Y por qué? Porque nos lo estamos creyendo de verdad. Muchísimas gracias por apoyar el cine aragonés, por estar aquí. Y ahora, ya no sé, darme un aplauso, ya no sé qué más que decir. Y como ya tengo una edad, para que no se me olvide, sabéis que llevamos ya 12 años con una figura que le llamamos el embajadora de los premios. Y este año, para mí es una gran ilusión el embajador que hemos traído, que nos apoya de alguna forma desde fuera al cine aragonés. Y lo siento, Juan Vicente Córdoba, miembro de la Junta Directiva de la Real Academia de las Ciencias o Artes, Ciencias Cinematográficas de España, las que entrega los Goya, para que me entendáis. Pues ha venido como embajador, lo que está demostrando ya de que la Academia del Cine Aragonés ya se nos está considerando fuera y estamos teniendo el apoyo, bueno, pero mejor él que venga, suba y nos lo cuente, por favor. Juan Vicente Córdoba, ganador de 2 Goyas, productor, realizador, actor y miembro de la Junta Directiva de la Academia de los Goya. Buenas noches. Felicidades a todas las mamás. Mi madre nos dejó hace 4 años y en los momentos importantes, como este, siempre me acuerdo de ella. Me decía, Juan Vicente, llegues a donde llegues, sé siempre humilde, generoso con los demás y no olvides nunca que es de bien nacido ser agradecido. Muchas gracias, Academia de Cine de Aragón, por este reconocimiento que me hace mucha ilusión, de verdad, os lo digo con el corazón. No voy a hablaros de mí, solo recordar que el impulso que me dio esta ciudad de Zaragoza cuando yo empezaba y hice mi primera película, aunque tú no lo sepas, con la excelente acogida que tuvo en esta ciudad y guiado siempre de la mano de mi amiga, la excelente actriz y premiada hace un rato, Luisa Gabasa, que es una de las grandes embajadoras de vuestra tierra allá por donde va. Me dirijo a vosotros también como presidente de Acción, la Asociación de Directores y Directoras de Cine Español, que ha sido
a lo largo de todo este año y sigue siendo el baluarte, uno de los grandes baluartes en todas las negociaciones que se están llevando a cabo en la consecución del Estatuto del Artista, que tiene que ver con los derechos, con vuestros derechos, con los derechos de los artistas, los derechos de los creadores. No os olvidéis nunca de eso. Quiero elogiar el gran momento que está viviendo el cine y el audiovisual de Aragón. Recientemente, vuestra industria audiovisual, la producción y el surgimiento de nuevos cineastas, mujeres y hombres, que con los ya consagrados estáis dando que hablar y en boca de todo el país y en los festivales internacionales. No quiero dejar de elogiar la labor de las instituciones, administraciones, asociaciones, Gobierno de Aragón, diputaciones, ayuntamientos y, cómo no, Televisión de Aragón. Todos en conjunto habéis logrado que con vuestras ayudas al cine y al audiovisual en Aragón esté en primera línea y que vuestras películas ganen Goya y sean referentes de públicos y audiencias. Termino como miembro de la Junta Directiva de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de España. Os tendemos la mano y os invitamos a colaborar juntos en futuras actividades. Es algo que se ha comenzado a hacer ya también con Andalucía, en los anteriores Goya, con Cataluña, y creo que es el momento también de activar algún protocolo y algunas actividades con vosotros, con la Academia de Cine de Aragón, así como también lo dejo ahí a todas las instituciones y administraciones. ¿Por qué no? Dentro de 3 años, después de ahora Valladolid y próximamente Granada, ¿por qué no Zaragoza se ofrece para hacer la gala de los Goya? Sois la 4ª ciudad más importante de España ahora mismo, después de Madrid, de Barcelona y de Valencia, por encima de Sevilla, que les habéis superado hace una semana. Ahí os lo dejo. Caminemos todos juntos. Hagamos crecer el cine y el audiovisual de nuestro país, todos juntos de la mano. Y larga vida a los premios Simón. Muchas gracias. Bueno, llamo a la vicepresidenta Isabel La Huerta que suba para darte un pequeño... para que tengas un recuerdo nuestro en el logotipo de lo que es la Academia. Yo creo que es muy bonito, a mí me gusta especialmente.
todas las madres, las que están, las que ya no están y las que vendrán. Sobre todo para la mía, el libro. Hay un libro roto en el desván. Sin embargo, todo sigue igual. No hay un antes ni un después. Solo hay polvo, no hay porqués. Hay un libro roto que no ves. Hay un charco seco en el jardín. Hace tiempo que no llueve aquí. No sé cuándo se formó, solo sé que se secó. El viejo sapo nunca más volvió. Quedas muy lejos de mí, quedas muy lejos. Oh. Hay ropa tendida en el balcón. Todo se amontona en un rincón. No la pienso recoger. Lleva así desde ni sé. Hay mil cosas que nunca sabré. Quedas muy lejos de mí. Quedas muy lejos. Quedas muy lejos de mí. Quedas muy lejos. Oh, oh, yeah. Yo no me perdí, no. Me llevaste allí. Y cuando pierdo la calma, recuerdo ahí. Oh, Hay un infinito en mi interior. Soy el hielo, el agua y el vapor. Me congelan a ti, tú me derrites a virtud. En vapor me convertiste tú. Te quiero, mamá. Recibimos en el escenario a Seila Herrero, ganadora de 27 medallas en campeonatos mundiales de patinaje en línea, e Ildefonso Salillas, director gerente de Turismo de Aragón. Bien, buenas noches, señoras y señoras. Esta noche, como ha dicho el presidente de la Academia,
tenemos la Sala Mozart llena, nos lo creemos y por eso yo quería dar la enhorabuena a la Academia por esta 12ª edición de los Premios Simón, a la que va a contribuir, yo pues estoy encantado de representar a Turismo de Aragón y contribuimos a esta gala y lo vamos a seguir haciendo desde siempre. También es verdad que, como nos lo hemos creído, en Aragón tenemos ya famosos realizadores, famosos actores y tenemos unas localizaciones de ensueño, como habréis podido comprobar en el vídeo del principio. Ese vídeo de la Film Commission, y aquí, pues bueno, querría animar a todo el territorio a que se creen más Film Commission. No se hace la competencia, se ayuda a la Film Commission de Aragón a esas localizaciones y, como ha dicho el presidente, pues las productoras de todo el mundo podrán venir a estas grandes localizaciones que tenemos en nuestro territorio y eso hace que nos sintamos orgullosos de ser de Aragón. Ahora vamos a los nominados. Los nominados a Mejor Guión son... Nosotros lo recibimos. Carlos Saura. Las paredes hablan. Tú quieres así que te persiga la policía, que no era el caso. Ya te digo, al principio no pasaba eso. Daniel Calavera. Dativa. Sabes que tu cuerpo ha muerto, ¿verdad? Germán Roda y Nacho Blasco. Fleta. Tenor. Mito. Creo que al día de hoy no hacen justicia al recuerdo de Miguel Fleta. Miguel Mena, Ángela Labordeta, Paula Labordeta y Gaizka Urresti. Labordeta, un hombre sin más. Pilar Palomero. La Maternal. Pues bueno, buenas tardes, buenas noches. Estoy encantada de estar aquí. Yo vengo del mundo del deporte y estoy súper feliz de estar en los Premios Simón, que es algo que estoy increíblemente entusiasmada. Gracias a todos, porque de verdad, no lo imagináis. Y además tengo a María Nicole Corto, que está aquí al lado, junto a mí, B Vocal, que son los mejores, y sobre todo todos del mundo del cine aragoneses, que es que aragoneses somos los mejores. Sí o sí. ¡Viva Aragón! ¡Viva España! Y ya que nos ponemos, pues mira, Premio Simón del Cine Aragonés 2023 al mejor guión, ¡taca-tacadán! Pilar Palomero, por La Maternal. ¡Felicidades! ¡Enhorabuena! Sobre todo, felicidades a todos los nominados y enhorabuena a los premiados. ¡Ole, ole por vosotros! ¡Claro que sí! Hola, buenas noches. Lo primero de todo, dar las gracias a la Academia y a los académicos que han votado en La Maternal. Y bueno, La Maternal, el guión de La Maternal es un proyecto escrito con muchísimo corazón y no es una frase hecha. Es un guión que comencé porque conocí a Carol Ruiz Tagle, que es una educadora en un centro residencial para madres adolescentes en Barcelona y que ella también aparece en la película. Y aparte de enseñarme la importancia de su trabajo, el amor con el que lo hace, que esto se me quedó muy grabado, ella me presentó a estas madres que nos han acompañado en toda la aventura de La Maternal, madres adolescentes en situaciones vitales muy complicadas, que han volcado su vida
en la película de una manera súper valiente y muy generosa, así que de verdad que este premio es para ellas, porque siempre he considerado que ellas son las autoras del guión, y por supuesto también a todo el equipo, porque la complejidad es conseguir que un guión tenga vida, y eso no se consigue si no es con un equipo maravilloso, como Rubén, como Valerí, como Alex, como Arantxa, como Leo y como todos, como Carmen. Y aprovecho también que es el Día de la Madre para darle las gracias a mi madre, a mis padres, por haberme permitido estudiar cine, y a mis hermanos, mi hermano y a mi hermana, Clara, que han leído todos mis guiones desde que tengo 14 años, así que muchas gracias por la paciencia. Bien, y ahora vamos a ver los nominados a la mejor dirección de producción. Los nominados a mejor dirección de producción son Ana Bescós, Ángel Gonzalvo y José Alberto Andrés Lacasta. y Eva también. Yo me uní al grupo después de hacer los deberes. Gaizka Orresti. La Bordeta, un hombre sin más. A Camilo José Cela, que tuvo con nosotros una relación muy bonita. José Alejandro González Baztán. Edén. Tienes que ayudarme. Te tienes que hacer cargo de la situación. Carmen. María Salgado Gispert. Titán. ¿Yo? Sí, ¿tú? ¿Te atreves? Sí. Bueno, pues acércate, que no te va a morder. Patricia Roda. Fleta, tenor, mito. Guiones, probablemente. Se atrevía a hacer cosas con su voz que probablemente nadie, ni antes ni después, ha sido capaz de hacer. Y el premio Simón del Cine Aragonés 2023 a la mejor dirección de producción es para Patricia Roda, por Fleta, tenor, mito. No creéis que estoy mirando el móvil en esto, sino que me ha mandado un mensaje mi hermana y os lo quería leer. No creáis que estaba viendo cualquier cosa. Bueno, yo soy Germán Roda, mi hermana es Patricia Roda y es la productora de todas nuestras películas y de todos nuestros sueños, y yo creo que este premio es merecido. Dice: muchas gracias a las académicas y a los académicos que han valorado nuestra película, a Televisión Española por apostar por nuestros proyectos y a las instituciones que lo han hecho posible, Ayuntamiento de Zaragoza, Aragón Televisión, Ayuntamiento de Albacete de Cinca y al Gobierno de Aragón por seguir apostando por la cultura. Vale. Y bueno, yo se lo quiero mucha más gente. Sí, nada, yo se lo quiero dedicar a ella, que es la mejor profesional con la que he trabajado en mi vida, y por supuesto a nuestra familia, y también ella se lo quería dedicar a Laura, con la que teníamos muy buena relación y nos queríamos muchísimo, así que también va por Laura. Muchas gracias. Harán entrega del siguiente premio Berta Sáez, rectora de la Universidad San Jorge, y Andrea de Ramón, jefa de informativos de Televisión Española en Aragón. Buenas tardes a todos. Bueno,
un poco reiterado ya los mensajes, pero no podemos pasar por aquí sin dar la enhorabuena a la Academia del Cine Aragonés y, en nombre de la Universidad San Jorge, institución a la que represento, agradecer que un año más, en su 12º aniversario, estemos aquí para la entrega de uno de los premios. Premios que tienen el objeto de reconocer la cultura, el esfuerzo, el tesón que todos los artistas, muchos en esta sala hoy bien representados, luchan cada día por conseguir un sueño nada fácil. Desde la universidad estamos muy comprometidos con el mundo de la cultura, seguiremos impulsando todo aquello que desde la comunidad autónoma se lleve a cabo y, por supuesto, no me puedo despedir sin felicitar a todos los nominados por haber llegado hasta aquí y una doble felicitación para los premiados. Gracias. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todas y a todos. Yo quiero agradecer a la Academia de Cine Aragonés la invitación y también el organizar esta gala que es tan emocionante y que está tan llena de talento aragonés. Y, por supuesto, quiero dar la enhorabuena a todos los premiados y premiadas en nombre de Televisión Española. Así que, si queréis, vamos a ver los nominados. Los nominados a Mejor Dirección son... Carlos Saura. Las paredes hablan. Lo que hace es despertarme la mirada y dejarte llevar. Casi que te llaman a ti las paredes hablan, están vivas, ocurren cosas. Germán Roda. Pleta, tenor, mito. Pablo Aragüés y Marta Cabrera. Para entrar a vivir. Una cuna. Si os molesta, me la llevo, ¿eh? La podría sin ningún problema. Bueno, y también si la queréis, pues os la dejo. Y curiosamente, Paula Labordeta y Gaizka Urresti. Labordeta, un hombre sin más. Los alumnos suyos, falangistas, que dicen que a mi padre no lo toca a nadie y entonces mi padre vuelve a casa. Pilar Palomero. La maternal. ¿No te jodes? Penélope, por favor. Te trabas la boca para hablar de esta casa. Que esta casa la compró mi abuela y es sagrada, ¿me oyes? Penélope, por favor. El premio Simón del Cine Aragonés 2023 a la mejor dirección es para Pilar Palomero por La maternal. Pues otra vez, muchas gracias a la Academia de Cine Aragonés y a todos los académicos. Y bueno, la verdad que ya todo lo que quería decir lo he dicho antes, porque nunca se sabe, aprovechando. Y nada, pues reiterarlo, que realmente creo que para poder hacer un buen trabajo de dirección es imprescindible rodearse de un buen equipo. Y yo la verdad que siempre... Pues bueno, siempre lo digo porque lo siento así, que me siento rodeada del mejor equipo del mundo. Muchos de ellos aragoneses están aquí, otros están, supongo que viéndonos en sus casas o lo verán luego. Y es un lujo trabajar así, ¿no? Sin ese apoyo no sería posible. Y bueno, y aprovechar también para mandarle para dedicarle el premio que ya hemos hecho muchos en esta noche, a Laura Gómez La Cueva, una compañera que yo creo que ha sido importantísima para todos los directores, directoras aragoneses y que bueno, ha sido una gozada poder contar con su talento y su cariño. Así que un beso a Laura y bueno, muchas gracias.
your heart is aching. Smile, even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you just smile. If you smile through your tears and sorrow, smile, 'cause there's a tomorrow. When you see that life is worthwhile, you just smile. Hi. I'm Fanny. I'm from Kentucky and I love Filmoteca de Zaragoza. Yo soy una joven estudiante de la Universidad de Eton. Allí nos preparan por ser futuras líderes mundiales que ejercen el poder omnímodo. ¿Ya? Que ustedes, viejos labradores, ¿saben si está aquí Toña Esteves? Oh, Toña, el pueblo es fervoroso contigo porque eres formidable. Y luego, Ana Marquesan. Oh, Ana, todos somos contingentes, pero tú eres necesaria. Ahora quiero hablar a todo el equipo de la Filmoteca de Zaragoza. Quiero decir, todas estamos aquí con vosotros para ver cómo hacen lo que sigue de después. Yo quiero ser becaria de la Filmoteca y quiero aprender todo con vosotras, ¿eh? Pero, un momento exclusivamente, Mr. President. Tú has hablado un pijo de bien. Really, nos ha encantado la manera que has discutido el discurso y luego las pausas, wow. Y el tono es fantástica. Muy bien, presidenta. Okay. Yo ahora quiero hablar al poder competente porque Filmoteca es municipal. Eso es que es del ayuntamiento, no repetiré, miento, lo he hecho. Bueno, quiero decir que enhorabuena, 41 años, es muy bien, pero ahora hay que seguir apoyando la cultura, hay que seguir apoyando las locas personas que se dejan el coña, se dice, trabajando y luchando, aguantando que otras personas te dicen, ¿tú qué haces haciendo cultura en Aragón? Dices, lo que me sale del coña, ¿no? Entonces, si el señor alcalde, hablaré así que estará por ahí. Si tú, señor alcalde, no apoyas, me estarás tocando las pelotas. Y yo ahora me voy porque siento miradas de presión. No voy a ser técnica del carnero, ni go home, pero cuando yo me forme para ser la futura líder y tenga el poder omnímodo, señor alcalde, apóyanos porque recordaré que me tocaste las pelotas. Y ahora ya sí, noto la mirada. Luego me firmas, Toña, Ana. Ahora dejo con Simon Honor Simon, and Camon Peña con ritmo, porque si no van a sonar las tripas de hambre. Avancemos una poca.
La Academia del Cine Aragonés concede el Premio Simón de Honor 2023 a la Filmoteca de Zaragoza. Lo recogen Sara Fernández, vicealcaldesa y consejera de Cultura y Proyección Exterior del Ayuntamiento de Zaragoza; Ana Marquesán, directora del Departamento de Investigación y Archivo; y Toña Estévez, directora del Departamento de Exhibición y Difusión. Hace entrega el cineasta Eugenio Monesma, Simón de Honor 2022. Bueno, en nombre del Ayuntamiento de Zaragoza, buenas noches. Primero, dar las gracias y la enhorabuena a la Academia por esta magnífica entrega de los Premios Simón, 12 ediciones ya, enhorabuena. También en nombre del Ayuntamiento, permitirnos rendirle, por supuesto, el homenaje a nuestra querida Laura y decir que próximamente pues, tendrá una calle en Zaragoza. Va a ser siempre un... Gracias. Va a ser... Siempre será un homenaje muy pequeño comparado con las alegrías y con la felicidad que ella nos departió. Me acompaña Toña y Ana, ahí está Juana, ahí está Teresa, ahí está Chema. Los compañeros de la Filmoteca les gusta estar detrás de los proyectores y detrás de las bobinas y no quieren hablar, pero sí que he conseguido que escriban lo que voy a decirles. Por tanto, servidora lo único que hace es leer sus palabras. Agradecemos a la Academia de Cine Aragonés que haya pensado en la Filmoteca de Zaragoza para el Premio Simón de Honor. Como sabéis, acabamos de celebrar más de 40 años de trayectoria con una exposición que llevaba por título Reconocer. Con ella queríamos poner frente a sus visitantes y la sociedad aragonesa un espejo en el que se sintieran reflejados, formando parte de ese paisaje que les pertenece de pleno derecho. También pretendíamos manifestar nuestro reconocimiento a las personas, instituciones y empresas que han contribuido y contribuyen al mejor desempeño de nuestro trabajo. A los directores, guionistas, productores, técnicos, actores, investigadores, festivales y muestras. Garantía a todos ellos de que pasado y futuro conviven en un medio como el cine en continua mutación. Este camino de ida y vuelta nos une también al público de Zaragoza, cuya tradición cinéfila se mantiene en alza. Nuestra época sería muy diferente sin las imágenes en movimiento, tanto en los formatos fotoquímicos clásicos como en los actuales sistemas digitales. Por ello, y porque forma parte inseparable de nosotros, la Filmoteca de Zaragoza reitera hoy aquí su compromiso con la conservación y difusión de ese patrimonio audiovisual. Para terminar y daros las gracias a todos, nos gustaría citar unas palabras de Carlos Saura a modo de homenaje. Alguna vez me he parado a pensar qué hacemos nosotros, los hombres de cine, ilusionados con el juguete que tenemos entre las manos. Ponemos la cámara ante paisajes que nos fascinan, buscamos lugares que no existen, músicas que amamos, rostros que solo vemos en sueños, deseos y pasiones que nos gustaría haber experimentado. Eso es el cine para mí. El futuro es incierto, pero lleno de posibilidades para los soñadores. Larga vida a la Filmoteca de Zaragoza. La Filmoteca quiere dedicar este premio a todos ustedes en este camino nuestro que es de ida y vuelta. Muchas gracias. Muchísimas gracias, académicos, compañeros, amigos. Sabéis que la Filmoteca es vuestra casa. Muchísimas gracias. Nos vemos en el cine.
Con todos ustedes, Francisco Querol, director general de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión, y Raúl García Medrano, en representación de Arafilm Fest, red de festivales y muestras de cine de Aragón. Bueno, gracias a la Academia en primer lugar por invitarnos a Arafilm Fest a formar parte de esta gala de premios Simón. Yo estoy aquí, pero represento Arafilm Fest, la red de festivales y muestras de cine de Aragón, una red que creció hace muy poquito. De hecho, lo presentamos en sociedad el pasado mes de febrero. Invitaros, desde aquí invitaros a los que no lo conozcáis, a que conozcáis el territorio, a través de las diferentes muestras que se desarrollan por todo Aragón, de festivales y muestras, difundiendo una ventana desde la cual, por ejemplo, se pueden ver por primera vez las obras premiadas aquí. Bueno, un gustazo volver a estar aquí un año más, compartiendo, celebrando el buen cine aragonés. Mirad, prácticamente la mitad de los nominados y nominadas en esta gala de los premios Simón son proyectos participados por Aragón Televisión. Y para nosotros la verdad es que es apasionante compartir con los creadores, las creadoras, este primer tramo, esta primera milla de sus proyectos. Es un trabajo emocionante para nosotros compartir con ellos la ilusión que ponen en cada uno de sus trabajos. Para mí también es un motivo de ilusión y de satisfacción compartir con Raúl y con la recién creada Asociación de Festivales de Aragón el micro esta noche, porque la verdad es que en Aragón no solamente se rueda y se rueda bien, sino que en Aragón se ve buen cine, se entiende de cine y sobre todo se disfruta de cine. Creo que llevamos también en el ADN la tarea de visibilizar y poner el foco en las creaciones de cine aragonés, una tarea que creo que es realmente importante. Y sin más, creo que en televisión y en los cortos el tiempo es oro, así que vamos con los nominados. Las obras nominadas a Mejor Cortometraje son Achondite, Nuria Rubio y José Manuel Manero. En el pueblo la llamaban bruja. Y yo desde hace un tiempo también hago magia. Dativa, Bosnerau Producciones y Daniel Calavera. 45. ¿Serías tan amable de permitir que te coma los ojos? Metaverso, Mundo Espejo. Jorge Brusau. Hoy tengo la responsabilidad de compartiros una gran noticia. Ya veremos. Titán. María Salgado Gispert. ¿Quieres ayudarme a quitarle la silla? Y Eva también. Laura Torrijos Vescós. Que también era una chica normal. Pero al parecer yo no lo era. Bueno, vamos con ello. El Premio Simón del Cine Aragonés 2023 al mejor cortometraje es para... Dativa, de Bosnerau Producciones y Daniel Calavera. Muchísimas gracias. Supongo que ahora mismo estaré colorado nivel cartel. Ni de coña... ¡No se oye! Ni de coña lo esperábamos.
Os lo prometo, os lo pueden decir. No, de verdad, os lo decimos de verdad. Muchísimas gracias. Me acompañan Miguel Remiro y Aurora Martínez, Bosnerau Producciones, y junto a nosotros todo nuestro equipo que veis aquí, que son cojonudos. Sois geniales. Sois geniales, chicos, y me hace mucha ilusión esto por dos motivos. El primero, somos un cortometraje de género fantástico. El género fantástico está muy castigado. Hay que apoyar más al género fantástico, coño, al terror, a la ciencia ficción. Hay que apoyarlo más. Hay trabajos este año como Para entrar a vivir o Metaverso que han estado presentes y que son de género fantástico, ciencia ficción, pues como tiene que ser, todos los años así. Y el segundo motivo, que por fin toda esta gente maravillosa que tengo aquí haya recibido un premio en casa. No estamos acostumbrados, lo siento, es cierto. Gracias, es una pasada. Muchas gracias. Y perdón, es que si no me matan. Mamá, Lucas, Víctor, papá, Sarita, Luismi, flipad. Fumad, bebed, haced mucho el amor y alejaros de la gente mala, coño. Gracias. Entregan el premio a Mejor Documental el grupo musical B Vocal y Ramón Lasaosa, concejal de Cultura del Ayuntamiento de Huesca. Muy buenas noches. Como todos sabéis, Huesca es una ciudad comprometida con el cine, desde proyectos que tienen más de 50 años como su Festival Internacional, hasta proyectos embrionarios como nuestra Escuela de Proyectos de Oficios del Cine que hemos llamado Huesca por el Cine. Por eso, en primer lugar, desde el recuerdo a nuestro cineasta más universal, nacido en Huesca, Carlos Saura, y como ejemplo él, de una vida dedicada al cine, al trabajo de manera incansable, felicitar y reconocer el trabajo de la Academia y sobre todo el trabajo de todos esos valientes o locos, como decía Patricia, que queréis hacer del cine vuestra profesión en una tierra tan dura como es Aragón, aunque veamos un poco de luz al final del túnel, ahí estamos trabajando todos para que Aragón se convierta en un lugar que sea realmente de cine. Por eso, Aragón, somos un gran país y nos lo tenemos que creer, con impresionantes paisajes, con un importante paisanaje, y de todo eso, de reconocer esos paisajes, esos personajes, ese paisanaje, de reconocer ese patrimonio, se ocupan muchas veces para enseñárnoslo, para descubrirnoslo incluso, todos aquellos que queréis hacer del documental vuestra forma de vida. Bueno, muy buenas tardes a todos. Simplemente agradeceros al mundo del cine que sigáis siendo espejo para el resto de disciplinas artísticas. La nuestra es la musical, el teatro, pues bueno, muy mezclada, pero los compañeros de la danza, del circo, que sigáis, como digo, siendo ejemplo y espejo para hacer un poquito más conmovedora esta sociedad y para mover al mundo un poquito mejor de lo que se mueve. Muchas gracias. Y el premio a Mejor Documental, vamos a Las obras verlas. nominadas a Mejor Documental son Fleta, Tenor, Mito. Germán Roda, Era
apasionado Florian Rey, de Luz y de Sombra. Vicky Calavia. De Imperio Argentina. Y en un momento dado era apasionado de su ideología. La Cebolla de Fuentes, El Legado. Antonio Baldovín. Más que no esté muy duro porque el plantero, el cebollino duro, no es bueno. Y que tampoco esté muy tierno. La Bordeta, Un hombre sin más. Paula Labordeta y Gaizka Urresti. Unos se santiguaban, otros levantaban el puño. Luz de Gas. Ana Asión Suñer. Un poco de prólogo musical. Y el premio... Y el premio Simón del Cine Aragonés 2023 al mejor documental es para... La Bordeta, Un hombre sin más, de Paula Labordeta y Gaizka Urresti. La verdad que nos habéis hecho sufrir, ¿eh? Mira que pensaba yo que el mito de Aragón de que ser profeta en tu tierra es difícil. Digo, ostras, puede ser, ¿no? O sea, pero bueno, la verdad que muchas gracias, académicos, por haber reconocido el trabajo de nuestro documental. Aquí con el resto de compañeros nominados, porque en un documental el equipo solemos ser pocos, pero no poco, ¿no? Y bueno, aquí están varios, pero los que no estaban nominados, Elena, Nacho Clavero, Irene, que también está por ahí, ¿quién más? La gente de Madrid, Pepeñón, Sergio, Juan, muchas gracias a todos ellos. Y luego, por supuesto, muchas gracias a las instituciones que apoyaron el proyecto. Esto es una película que 100% nace de Aragón, cuenta una historia desde Aragón y de Aragón, y esto no hubiera sido posible sin el apoyo decidido que en los últimos 10 años instituciones como la Diputación de Zaragoza, el Ayuntamiento, el Gobierno de Aragón y Aragón Televisión están brindando al cine que hacemos desde aquí. Y yo creo que se están viendo los frutos. Pensaba, en los últimos 4 años en los Goya ha habido 4 películas, 4 documentales aragoneses nominados, 2 hemos tenido la fortuna de ganarlo, y eso ha sido con un apoyo, como digo, de pocos años. Con lo cual os animo a que con poco más que vayamos mejorando cada año, seguramente tengamos la deuda pendiente con la ficción. Cómo poder encarar también desde Aragón proyectos de ficción tan impresionantes como La Maternal, por ejemplo, con producción aragonesa y con más presencia de Aragón en ellas, ¿no? Y nada, muchas gracias. Lo único, permitirme que dé un mensaje al tutor de mi hijo, que está muy preocupado porque no puede hacer las prácticas hoy. Entonces, le digo que si no las presenta es porque la gala se ha alargado mucho y que quería ver a su papá. John quería ver a su papá hoy recoger un premio. Muchas gracias. Buenas noches. La verdad es que es muy emocionante recoger un premio en tu tierra. En este caso yo soy de Zaragoza, aragonesa, y recoger un premio en este escenario y en tu tierra sinceramente es muy emocionante. Muchísimas gracias a la Academia por nominarnos y por votarnos. Yo se lo voy a dedicar a todos mis cómplices, directamente, quiero decir, a amigos que creo que te acompañan hasta el final y aguantan carros y carretas, y gracias a ellos llevas adelante muchos de los proyectos, porque si no a veces, sinceramente, se quedarían en el camino. Muchísimas gracias, chicos. Desde luego al equipo que cuando se te ocurre una locura como hacer un documental sobre La Bordeta, Un hombre sin más,
contando algo tan complicado como es la fragilidad de un personaje tan fuerte visualmente, pero a la vez tan frágil, de repente te encuentras una gente que no duda, que se mete en el proyecto a tope, el productor con el cual hemos llegado lejos y ha sido un viaje increíble, José, Pedro, Ángela, a todo el equipo, porque realmente cuando te apoyan, bueno, pues con este documental hemos llegado muy lejos. Y sobre todo a mi padre José Antonio Labordeta. Un hombre con el cual tanto Ángela como yo, mi hermana, mi sobrina Carmela, que es Marta, que está ahí y también se lo dedico, aprendimos a ser mujeres libres, felices y vulnerables. Creo que esta película va de eso, va de una persona luchadora, vulnerable, libre y sobre todo también muy feliz. Mamá, sigue siendo la puñetera estrella del rock and roll. Va por ti. Entrega el premio a Mejor Largometraje el consejero de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, Felipe Fazi. Presidente de la Academia de Cine de Aragón, autoridades, amigos, amigas, es un placer estar hoy aquí en este escenario, en este auditorio lleno y repleto de talento. Yo quería, en primer lugar, rendir homenaje, como lo ha hecho todo el mundo, desde mi responsabilidad de consejero de Cultura del Gobierno de Aragón, a todas aquellas personas que nos han dejado, y en especial a Laura Gómez La Cueva y sobre todo a Carlos Saura, dos grandes del cine aragonés. Porque si algo tiene Aragón es talento, y en el mundo de la cultura lo demuestra permanentemente. En el mundo del cine lo demuestra permanentemente. Yo cuando salgo fuera de Aragón, todo el mundo me reconoce el talento, la creatividad de la cultura y la creatividad de los que os dedicáis al cine. Y decías, Jorge Asín, felicidades por tu premio y por tu reconocimiento, decías que tenemos que seguir apoyando más a la cultura y al cine. Y tienes razón, no para que no se tenga que ir fuera de Aragón a crear, sino a que no tenga que verse obligado a salir porque aquí no hay oportunidades. Estamos trabajando por generar esas oportunidades y tenemos un gran reto de futuro. Recientemente firmamos el Gobierno de Aragón un pacto por la cultura que sin duda tendremos que desarrollar y dará múltiples oportunidades a la cultura aragonesa y al sector del cine. Yo tengo que decir y tengo que poner de manifiesto mi amor por el cine desde muy pequeño. A mí me emocionaba y me sigue emocionando estar en una sala de cine y que se apaguen las luces. Recuerdo los cines de barrio que han desaparecido, pero sigo viendo como una oportunidad magnífica de pasar un buen rato, entrar, comprarte una entrada y sentarte a ver tranquilamente una película y dejarte llevar. Por eso creo que es importante apoyar a la producción, apoyar al cine aragonés. Y además propiciar que las producciones aragonesas salgan fuera de Aragón. En definitiva, estamos hoy aquí simplemente para disfrutar del cine. Todo lo que se ha visto hoy aquí esta noche y lo que queda por ver es puro talento y por eso tenemos que sentirnos como aragoneses muy orgullosos de ello. Yo, por último, decir, en el Día de la Madre, dos madres que a mí me conmovieron mucho en dos películas, la de Todo sobre mi madre y la de Forrest Gump. Dos madres que
con sus diferencias me recordaban a mi madre. Y yo por eso una felicitación a todas las madres aragonesas. Y como decía la madre de Forrest Gump, la vida es como una caja de bombones que no sabes qué bombón te va a tocar. Pero aquí sabemos que veamos la película que veamos, los actores y actrices que estén, los fotógrafos, los montadores, las películas aragonesas en esa caja de bombones serán siempre películas de éxito. Por eso, muchas gracias. Y pasamos a ver a los nominados al mejor largometraje. Las obras nominadas a mejor largometraje son Edén, Estefanía Cortés, Lidia, ¿ya estamos todos entonces? Hubiera preferido no tener estas horas. Entonces, ¿por qué estás aquí? ¿Qué quieres decir? Bueno, siempre hay formas más rápidas de morir, ¿no? Cree que ha hecho algo terrible. La Maternal, Pilar Palomero, ¿Cuál te vas a coger tú? El rojo. ¿El rojo? Si entramos nos chocamos con Sí, todos. nosotros nos chocamos, Para entrar a vivir, Pablo Aragüés y Marta Cabrera. 6 minutos, que no rosa, aquí no cabemos ni tú ni yo. ¿Qué? Tanto. ¿Cómo lo veis? Pues, pequeño, pero... Muchas felicidades a todos los premiados y a todos los nominados y muchas felicidades también al Premio Simón del Cine Aragonés 2023 al mejor largometraje La Maternal de Pilar Palomero. Buenas noches. Muchísimas gracias a la Academia. Sabemos lo importante que es el trabajo que se hace desde las academias y las asociaciones. También daros las gracias por todas las veces que nos habéis dejado estar aquí compartiendo las historias de Pilar con vuestra gente y en los pueblos, en toda Aragón. Ahora dice Pilar los nombres de los pueblos y decir también que todas estas aventuras acompañando a Pilar en sus películas las hemos hecho junto a Alex Lafuente, que es un placer. Y si quieres, te dejo un sitio y habla. Bueno, muchísimas gracias de nuevo a la Academia. Gracias a Valeria y a Alex. Gracias a las instituciones que nos han apoyado, entre las que están la Corporación Aragón Televisión. Yo tenía muchas ganas de rodar en Aragón. Me hubiera traído todo el rodaje a Aragón y Valeria y Alex lo saben. Gracias por hacer el esfuerzo de traerlo porque sé lo difícil que era. Y gracias por haberme ayudado a cumplir esa meta de rodar en mi tierra, que ojalá lo pueda seguir haciendo. Y muchísimas gracias a todo el cariño que hemos encontrado en todo este rodaje en Aragón, en Monegros. Muchísimas gracias a la Monegros Film Commission, a la Aragón Film Commission. Gracias por llevarnos de la mano por todas estas localizaciones impresionantes. Y muchísimas gracias a los lugares donde hemos rodado, a Sariñena, a Monegrillo, a Lastanosa y a Poleñino, que nos han tratado de una manera impresionante y bueno, creo que todo el equipo estábamos enamorados de los atardeceres de Monegros y con esa imagen nos quedamos. Y por supuesto, millones de gracias al equipo aragonés y al no aragonés y que ojalá podamos seguir haciendo muchas películas en Aragón, sobre Aragón, pero que se vean en todas partes. Ojalá. Gracias.
Yo, aparte de devolver el agradecimiento a Pilar y a Valeria y al equipo, que esto es una pequeña representación, pero son un equipazo y que es un placer poder rodar y producir en Aragón, quiero darle un poco las gracias y dedicarle este premio al público que fue a las salas en noviembre a ver la peli, a ver La Maternal, no solo en Zaragoza, sino en todas las partes donde hemos llegado, y a toda esa red de salas que no solo aquí con Zaragoza Urbana, que apoya muchísimo el cine independiente y la producción que hacemos, sino todas las salas que existen en Aragón. Sin las salas, el cine que hacemos no existiría, así que larga vida a las salas de cine. I put a spell on you because you're mine, you're mine. No, yeah. Oh, baby, no. Oh, yeah, yeah, yeah. You better stop the things you're doing. Oh, no. Oh, no, yeah. I ain't lying, baby. Oh, I ain't lying. Oh, you better stop it, baby. You're running around, 'cause you know better, yeah. You keep putting me down. Oh, I'll put a spell on you, yeah, because you're mine. Oh, you know. I put a spell on you because you're mine. Oh, yeah, you're mine. Oh, yeah. No, yeah, yeah, yeah. You better stop the things you're doing. Oh, no. Oh, baby, I ain't lying, no. Oh, I ain't lying. You better stop it, baby. Oh, you're running around, 'cause you know better, yeah. You keep putting me down, yeah. I put a spell on you, yeah, because you're mine. Oh, come on, boy. I love you. I love you. I love you, you know. Anyhow. And I don't care if you don't want me, no. 'Cause I'm yours right now. I put a spell on you. Yeah. Because you're mine. Oh, hey, you're mine.
placer. Todos a los pies de Vicky and the Wild, por favor. Ni la capa de Carlitos ayer, espérate ahora. ¡Ay! Hemos llegado al final. No me voy a entretener para nada. Espera, Proco, mira, el bolso adoquín. ¡Ah! Lo he hecho yo. Quería agradecer a mis FAC. Quería decir, mamá, papá, te quiero. Felicidades, mamá, porque están por aquí no sé dónde. Y, oye, pues será típico, pero lo hago. Y antes de irme, quería decir que este modelazo y el primero los ha cedido Susana Aperte. O sea, un punto y aperte. Aplaudo con las rodillas. ¿Sí? Y el resto de ropas que he llevado entre medias son de Obsidiana Atelier. También ella es de Caspe, pero reside aquí en Zaragoza. ¡Ay! ¡Mira! Como las famosas, se me ha pegado una etiqueta, pero esto era basura del suelo, ¿eh? ¿Qué haces ahí? No me grabes el culo, ¿eh, loco? Bueno. La otra cosa que he de decir, que mi compañera maravillosa a la guitarra y que la amo eternamente, ella es Lorena Embul. Muchísimas gracias para ti. Gracias Zaragoza, gracias Aragón, gracias Huesca, gracias Teruel. Creer en la cultura porque, me repito, el arte existe para que la sociedad y la realidad no nos destruya. ¡Larga vida! Y ahora todo el mundo a cenar. ¡Hasta siempre! Y para la foto final, que suban al escenario las personas ganadoras y las personas entregadoras. El resto podéis aprovechar para ir a hacer pipí.